Bienvenidas a esta charla, donde se pondrán sobre la mesa reflexiones alrededor de conceptos como la igualdad, el común y la solidaridad en las comunidades en sus territorios. Esto a partir de una aproximación a las apuestas comunitarias al calor de la olla que han tenido un gran impacto durante el estallido social vivido este 2021. Para conceptualizar, es importante caracterizar el paro nacional del 2021, una movilización masiva en expresión de miles de ciudadanos y ciudadanas. Con este se manifestó abierta y combativamente su discordancia con el gobierno de Iván Duque, con sus políticas injustas, sus medidas represivas y el constante incumplimiento. No obstante, frente a este panorama desalentador, afloran lazos y actos de resistencia en el tejido social, en las que se construyen, por ejemplo, ollas comunitarias. Este espacio de protesta y solidaridad se dedica a recolectar, preparar y compartir alimentos con todos y todas. Además, se significa abierto para combatir el hambre y alimentar la lucha, evidenciando la capacidad organizativa y de autogestión en las comunidades locales. Bueno, ya teniendo en mente esto, es importante que conceptualicemos un poco lo que entenderíamos nosotras como lo común, como comunidad y como territorio. Bueno, entendiendo entonces lo común como la percepción de que aquello que está presente en lo natural, en el territorio, va a ser de propiedad colectiva y no va a ser monopolizado ni privatizado por ninguna persona. En tanto que además, ya de la mano con conceptos como la solidaridad, no habría un entendimiento dentro de las dinámicas de poder, como si ocurre en un contexto capitalista, sino que se eliminan para entendernos horizontalmente con el otro y con la otra. Y así trabajando bajo dinámicas de solidaridad, donde entendemos que según nuestras necesidades y nuestras capacidades podemos construir una colectividad. Y todo esto entendiéndolo dentro de comunidades que se organizan a partir de territorios específicos, como entonces sería el caso de los vecinos de la localidad de Engativá, que se organizan barrialmente, y pues los contextos y las dinámicas que se manejan dentro de pues, la localidad misma, que tendrían que ver entonces con los estratos que hay dentro de pues, las localidades, cómo convergen estos que son pues igual diversos a lo largo de toda la localidad, cuáles son las necesidades específicas de las personas que viven en la localidad y cuál es la historia, ¿no? Pues todo esto influiría en la forma en la que entonces se van a organizar las personas dentro de la misma. Bueno, y ya teniendo este contexto de lo que son las ollas comunitarias y el paro, pues hemos traído a una invitada muy especial, quien pues ha puesto su cuerpo y alma para el mantenimiento del paro en la localidad de Engativá. Y bueno, gracias Diana por venir, cuéntanos un poco de ti. Bueno, no, gracias a ustedes. Primero me presento, mi nombre es Diana Melo, soy estudiante de Sociología, pero durante alrededor de 6 años o quizá más he trabajado como en los territorios. Yo creo que es bastante importante decir que mi lugar o el lugar donde empecé, si se quiere, a trabajar colectivamente, organizadamente, no fue en el barrio, sino empezó siendo en la universidad, y quizá para muchos y para muchas tiende a ser como, si se quiere, el lugar en el que nos formamos y entendemos un poco más allá de lo colectivo, porque antes de estas coyunturas, y cuando me refiero a estas coyunturas digo 2021, 2020, 2019, quizá el rol del barrio, de lo cívico-comunitario, no era propiamente lo protagonista, sin decir que obviamente desde los barrios pues sí se salía, obvio, pero no tan protagonista como quizá el movimiento universitario, el movimiento agrario, el movimiento profesoral, entre otros, ¿sí? O sindical. Creo que es ahorita donde toma pues forma el movimiento barrial, y que lo que hay viene a ser como herencia, si se quiere, de varias experiencias organizativas, y pues básicamente eso sería lo que les compartiría ahorita. Bueno, entonces para poder desarrollar lo que sigue con este podcast, nos gustaría comenzar con una pregunta, la cual sería: ¿cuál es la importancia de la organización por localidades? Y pues específicamente hablar de cómo surge la juntanza en Engativá, y cuál es tu concepción de territorio y comunidad, y cuál sería esta misma dentro de la organización de Engativá. Bueno,
ya que esto tiene un enfoque pues netamente marxista, habrá que decir que no es algo como lineal ni etapista, ¿no? O sea, como que no es que podamos ubicar una fecha concreta en la que digamos, este día nació la organización en Engativá. Yo al menos recuerdo la mesa noroccidental, qué pena, de pues medioambiental, en la que se reunía Suba, Engativá y Fontibón alrededor del tema de humedales, el río Bogotá y demás. Esta fue como una experiencia que no solamente obligó como a unirnos como localidad, sino interlocalidades. Sin embargo, digamos que no había algo suficientemente afianzado en lo local y no se pudo dar pues más allá, como que no pudo trascender en el tiempo. Luego, no sé si alguna recuerda acá como el tema de Peñalosa, cuando se recolectaron firmas para destituirlo. Sí, me acuerdo. En Engativá, eso además no solamente fue como la recolección de firmas, sino también el intento de agruparnos y de hacer como unidad entre las organizaciones colectivas, etcétera, como asociaciones de alguna forma, en contra de la administración de Peñalosa. Esto tampoco tuvo trascendencia. Luego en los 1 de mayo también tuvimos experiencias así un poquito más, si se quiere, como significativas, que vienen a decantarse como una suma de varios intentos, digamos, anteriores, pero además, como decía ahorita, con una suma de varias experiencias de otras partes del movimiento social, ¿sí? No solamente lo barrial. Creo que hoy en día lo que hay en Engativá es... Voy a aventurarme como a definirlo porque estamos sobre la marcha, o sea, estamos justo como en el momento, si se quiere, del acontecimiento, como para dar una respuesta exacta, pero diría que es como, claro, la reunión de varias de las organizaciones que hemos venido participando de la localidad desde hace 1, 2, 3, 4 años, algunas más, algunas menos, pero algo muy potente que tiene este momento es que no solamente se organiza en lo que hoy se denomina la Asamblea Local de Engativá, esta gente que siempre digamos, se asumió dentro de una organización, sino que también vienen a ser parte de la Asamblea Local de Engativá individualidades o de alguna forma colectividades que no se quieren asumir, digamos, bajo una chapa política, bajo una chapa organizacional, sí. Estoy segura que ustedes sabrán de eso porque en la nacional, en lo universitario, pasa un montón que desde hace tiempos, desde hace 3 años, le pongo yo, y si no más, que la gente también se vuelve muy apática a la organización. Yo le daría también esto es como un ciclo en el que nos movemos hacia atrás y hacia adelante en la lectura. Me volvería a la Mane, que es como uno de los primeros estallidos que potencian lo que tenemos hoy el nivel del estallido que tenemos ahorita 2021, que yo estoy segura que ahorita va a volver a encenderse, no tenemos una fecha, pero yo creo que va a volver a pasar. Pero si algo quedó de la Mane, a pesar de lo bueno, también fue como la burocratización de las organizaciones, si se quiere, un poco tradicionales. Y bien o mal eso ha quedado en el chip de las personas que efectivamente están descontentas, quieren manifestar de alguna forma una alternativa, si se quiere, de poder, pero no en la misma lógica tradicional, ni siquiera dentro de lo que se pretendía alternativa. Como que voy con todo esto para decir como en la localidad hoy en día hay una suerte de organización, pero con muchísimos matices, insisto, que vienen como de herencia de todo un periodo de movilización, de todo un periodo de organización y también de una suerte de individualidades que encuentran mejor cómo sumarse hoy, pero igual dentro de un abstracto, ¿saben? Como Sí. No hay algo rígido.
Ya teniendo este contexto de cómo surge la juntanza, pues digamos que queremos ya enfatizarlo en lo que es las ollas comunitarias y pues que nos cuentes qué ha sido lo más valioso de estos procesos y nos digas o nos cuentes una anécdota que recuerdes pues de estos espacios. Bueno, o sea, creo que justo la anterior pregunta terminaba con esto es algo, si se quiere, muy amorfo que va teniendo forma. Y si me lo preguntan, son las ollas. O sea, algo que se vuelve una propuesta concreta son las ollas. Tenemos un montón de desacuerdos, por decirlo, a nivel local, nacional, distrital, pero muchas veces no tenemos propuesta concreta. Sin embargo, yo sí creo que las ollas comunitarias son una propuesta concreta. Habrá que decir que, insisto, que no vienen de ayer, no vienen de este paro, vienen de otras experiencias. Yo me acuerdo que alguna vez cuando yo estaba en la universidad y planteaba como, vengan, es que en el barrio es un poquito más difícil, siempre ponía el ejemplo de la olla. Decía, como es que en la universidad uno, si cita un canelazo y no lo hace, pues no hay lío. Pero si tú llegas al barrio y citaste y le dijiste al tiempo, le dijiste a la gente que comprometiera su tiempo para participar en un canelazo, en un sancocho, en lo que sea que se vaya a hacer, pues la gente está depositando toda una suerte de confianzas en ti para participar de eso. No hacerlo, o sea, como que fallar en algo, significa mucho, significan grandes pérdidas en lo social, pero lograrlo, lograr que la gente llegue, significan grandes avances, porque la gente en barrios como, o sea, bien o mal en Gativá, si bien no es una localidad, digamos, de estrato 1 o 2, todo lo contrario, es casi una localidad de estrato 3, sin embargo, sí es una localidad periférica. Y lo que sucede con las ollas es que si la gente llega y participa, no llega a comer. Claro, habrá un número de personas que llega a comer, pero siempre hay personas dispuestas a picar, siempre hay personas dispuestas a cocinar, siempre hay personas que quieren dejar algún saber que tengan, que es más fácil prender la leña así, no así. Resulta que yo antes me iba a las plazas de mercado de Engativá a decir como no, es que es por el paro, es que es por los humedales, es que es por la pandemia, porque en pandemia creo que fue que se hizo también tan potente estos lazos de solidaridad y que también de ahí deviene un poco lo que soy la olla comunitaria. Pero hoy en día no hay que ir a las plazas de mercado. Acá hay una persona que se llama Laura, que es como la que nos ha dado cátedra de cómo hacer ollas comunitarias. Y ella ya no se va como a lugares específicos, sino que se aprendió el discurso exacto para poder ir a las tiendas y decirles necesitamos esto, esto y esto, bien pueda, si quiere como una forma de retribución, participar, o yo al menos le traigo fotos, pruebas de que efectivamente usé las donaciones que me dio. Entonces ahí a lo que voy es como es muy muy potente lo que pasa cuando efectivamente logra salir, porque uno tiene una capacidad, si se quiere, de flexibilidad muy grande, insisto, frente a un momento coyuntural en el que pues que lo requiere, que necesita que no sea como una propuesta única, como de cómo encontrarnos y cómo unirnos. Es suficientemente flexible, digamos, para atender al momento, pero también genera el suficiente, o sea, como lazos muy muy fuertes, confianzas muy fuertes. Una vez se logra como afianzar una olla, y termino esta pregunta diciendo como, y además yo me aventuraría a decir que empieza a configurar nuevos centros, ¿no? O sea, como los lugares de encuentro de la olla comunitaria se vuelven nuevos centros de encuentro, cosa que me parece muy potente. Bueno, ya para finalizar con las preguntas, entonces igual muy de la mano con lo que ya estás respondiendo, y nos gustaría hablar de cómo se evidencian las dinámicas de ollas comunitarias con aspectos como la igualdad, lo común y la solidaridad, que es de hecho pues muy lo que ya mencionaste.
Bueno, ahí voy a tocar también un tema con respecto, bueno, voy a decir una cosa, y es que, digamos, intentar que el ejercicio de la olla, la preparación de la olla, todo lo que se espera lograr y conseguir a partir de una olla comunitaria, tiende a ser, se pretende siempre horizontal, y creo que hasta ahora eso no se ha desdibujado, pero creo que con el tiempo habrá también que cuestionarse, y cuando digo cuestionarse es que antes de esta época, porque en esta época todo el mundo está abocado a la olla comunitaria, pero antes de esta época eran unas poquitas personas quienes se ponían en la tarea de hacer ollas comunitarias, y estas poquitas personas, bien o mal, tenían objetivos más claros. O sea, creo que estoy hablando de las ollas comunitarias, pero que se traslapa a otros análisis, digamos, de talante político en esta coyuntura, y es decir, como, claro, ganamos mucho frente a la horizontalidad, pero sacrificamos un poco frente a objetivos concretos. Entonces ahorita con las ollas pasa exactamente lo mismo, como que son tantas manos logrando muchas cosas, invitando a tanta gente, tejiendo tantos lazos, pero eso a veces, muchas veces también queda en el aire, y pues estamos dentro de un sistema, de un aparato hegemónico. Entonces pues es bonito, tal, pero yo creo que igual habría como que, si se quiere, avanzar un poco en la reflexión, porque en tanto estamos en un aparato hegemónico va a tender, digamos, como en su fuerza de gravedad, a devolver todo al mismo orden, ¿cierto? Entonces creo que esta horizontalidad debe ser como bastante analizada con lupa. Como les decía, yo creo que si bien la experiencia de la olla viene de otras experiencias organizativas, eso no necesariamente surge, al menos acá en esta coyuntura, desde lo barrial, por supuesto que no, pero efectivamente creo que tampoco surge desde el paro, viene de la pandemia, porque en alguna época se pensó y se hizo también como repartir mercados y repartir un montón de cosas por bioseguridad. De hecho, acá existe la red de apoyo mutuo vengativa, que se trataba de repartir mercados a propósito de la pandemia, pero bien o mal eso no es suficiente. El mercado se acaba en una semana. En cambio, el tejido que tú logras a través de una olla, como conocer la conversación que se da, los lazos que se forman. Exacto, vuelve pues esta dinámica de solidaridad en algo mucho más potente que dar un mercado una semana, a pesar de ser un almuerzo. Nosotros y nosotras pensábamos que la gente no le iba a meter la mano a una olla porque estábamos en plena pandemia, y falso. Todo el mundo, apenas volvimos a salir, se volvió a acercar, se volvió a encontrar, y eso para decir como, no sé si triste o afortunadamente, en este contexto lo que nos es común a veces es como la miseria, pero también sí, como la necesidad y la posibilidad, digamos, de que a partir de esos lazos podamos como darle una alternativa a ese contexto. También quería decir con respecto al término de igualdad, que no todo el mundo participa igual en una olla, ¿no? Y efectivamente allá, y esto sí es como ancestral y se repite hoy, hay un sujeto, y el sujeto es la mujer. O sea, las mujeres efectivamente son quienes se ponen toda la camiseta para montar una olla, y que definitivamente, ya que hace un ratico dije, se vuelven centros, o sea, como que la olla se vuelve un centro de encuentro, como que configuran nuevos lugares. En este caso creo que las mujeres que se han puesto en la tarea de hacer una olla definitivamente pasaron ya por cuestionar todo el rol que les fue impuesto, porque están en un ejercicio de proponer a partir de como de lo colectivo, pero sin que eso implique, digamos, entrar en una disputa
no, sí implica la disputa, lo que no implica es la confrontación, como que en el momento en el que todos y todas nos encontramos alrededor de una necesidad, la confrontación alrededor de los roles en este caso tienden a pasar a un segundo lugar, y lo digo es en la medida en la que acá la mujer se sitúa en el centro de la nueva organización social que estamos proponiendo. Obviamente estoy hablando, voy a decirlo así también, como dentro de la burbuja de la alternativa, que todavía no somos tampoco mayoría o hegemonía, o sí, como ahí estamos construyendo algo. ¿Qué tan potente es a la luz de todo lo que tenemos en un estado como este? No sé. Sí, claro. Sí. Que se podría llegar a lograr, ¿no? Uh-huh. Es lo que... Bueno, sí, de hecho, bueno, muchas gracias por tus respuestas. Y de la mano con lo que venías contando igual, pues sí, en efecto, digamos que la división sexual del trabajo se ve muy marcada independientemente de qué tan alternativos sean los escenarios de los que estamos hablando. Incluso, pues no sé, tú y yo que estuvimos recientemente en esta juntanza feminista y marica, vemos como, por ejemplo, el tema de la gasolina, que va un compañero pues a traerla, pues también fuiste tú, pero... quienes intentaban como hacer estas dinámicas de prender la leña y ver estas cosas sí terminaban de algún modo siendo ellos, mientras que quienes estábamos ahí picando y esas cosas ya éramos más pues mujeres, ¿no? Creo que también pues tiene que ver un poco que depende de qué tipo de espacio sea donde se desarrolla la olla, existen estas divisiones, porque igual tenemos que cuando es una olla convocada mayoritariamente para jóvenes, es mucho más fácil que un hombre y una mujer pues puedan compartir como de pronto los roles. Sin embargo, esa la forma en la que están marcados los roles sexuales no dejan de estar presentes, porque es como la forma en la que nosotras hemos aprendido a desarrollarnos, y es muy complicado pues como salir de ellos, y más cuando hay una necesidad de por medio. No nos podemos poner a decir como no hacemos esto porque es lo que nos han impuesto, cuando pues hay una necesidad ahí, hay un objetivo pues macro. Sin embargo, eso no significa que pues debamos como dejar de cuestionarnos o dejar de plantear como esta problemática que existe alrededor de relegar muchas veces. Y creo que igual el problema pues nunca ha sido directamente esta división, o sea, el problema sí es que nos releguen a estas labores de cuidado, pero creo que también a partir de esto nace la oportunidad de que nosotras podamos entonces reivindicar la importancia de estas labores que al ser tan naturales, al ser como de primera necesidad, se olvidan, o sea, se deja como, ok, es algo que, o sea, comer es algo que tenemos que hacer todos los días, y cuando hay alguien detrás que está permitiéndonos a nosotras comer, alimentarnos, pues creemos que tiene que ser así, y que no es algo importante, y pues evidentemente sí, no solo en las ollas, sino que evidentemente cuando el estudiantado o cualquier grupo va a salir a manifestarse, antes de eso sale de una casa donde su madre, donde su abuela o su tía, pues se ha ocupado sus labores de cuidado para que pueda salir a manifestarse. Todo alrededor justamente de las labores de las mujeres, estas labores de cuidado, que realmente van a posibilitar cualquier otro tipo de desarrollo revolucionario. Evidentemente, entonces, cualquier potencialidad revolucionaria empieza con las mujeres, empieza con aquellas que han históricamente estado, pues sí, llevando a cabo como estas labores de cuidado. Y pues de hecho, de la mano también con lo que decías, podemos rescatar un poco como estos conceptos de autogobierno y cogobierno, donde entonces, pues sí, la organización barrial empieza sin alguien que esté dirigiendo, pues, independientemente de los esfuerzos, las personas del barrio van decidiendo como qué ritmo tomar pues sobre el camino. No hay alguien que les pueda decir de esta forma se tiene que hacer, se hace bajo las necesidades y bajo nuestras propias concepciones, y se empieza así como a dar una organización política, pero muy natural, muy espontánea. Y luego ya ese autogobierno, que es ese estallido barrial, luego empieza a ver cómo entonces las personas se van dividiendo pues las tareas que se tienen que hacer, y justamente esta participación de todos y todas, donde hay un bagaje ideológico, unas ideas, unos objetivos diferentes, es complicado a veces entonces encaminarlos para que ya no se quede en lo que es en este momento, que es un estallido social, y empiece a ir a pues llevar a cabo como objetivos específicos, ¿no? Entonces preguntarnos cuál es la potencialidad de lo que somos en este momento, por qué lo estamos haciendo, y si esto a largo plazo funciona, o qué es lo que tenemos que hacer realmente para
poder dejar atrás un sistema que en realidad no funcionó y construir otro, no reemplazar categorías, donde entonces si nosotros estamos en contra de esto de gobierno ahora, queremos llegar a él o queremos crear nuevas formas de gobierno a partir de lo que hemos aprendido con estas mismas dinámicas de paro y de olla comunitaria. Entonces, bueno, pues muchas gracias por tus respuestas de nuevo y qué pena la intervención tan larga. Bueno, ya para despedir este podcast de la mano de Diana y con todas sus intervenciones, pues podemos ver la importancia de este proceso de olla comunitaria y cómo es un proceso de la gente, es un proceso de su territorio, de su localidad. Y como nos contaba Diana, cómo se convierten esos procesos en un centro, en un punto de encuentro, un lugar donde la gente converge y pues puede compartir espacios, no son espacios de jerarquía donde alguien le da órdenes a otro, hay una organización o hay categorías, sino es la gente trabajando por la misma gente. Y pues ya vemos cómo la organización se convierte en algo más sólido y a pesar de lo que nos contaba Diana, como que igual tiene que apuntarle algo más, tiene que enfocarse en no quedarse en donde está ni regresarse, tiene que ir para adelante, pues es un proceso muy importante que igual es un proceso que se va construyendo, ¿no? Poco a poco, con todos los sucesos coyunturales, cada vez va formándose más y pues igual al final de todo el proceso pues es algo de la gente, es algo de comunidad, es algo de lo común, donde hay espacio para la solidaridad y donde todos son iguales.